el cual estamos conectados a través de Zoom, para la gloria del Señor. Amén. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa. Estamos de fiesta. Amén. Gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, todos reunidos en la mesa. Que pase, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de qué? Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos y todos unidos en la mesa. El Cristo que pase, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos y todos unidos en la mesa. El Cristo que pase, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Sigue la fiesta con Cristo Jesús. Estamos en fiesta con Cristo Jesús. Viene certificado de honor el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para y no me paso de fecha. Calma los vientos y la tempestad. Ese es el Cristo que yo predico y no me paso de fecha. Espana los respetos, está fuera demonio. Dígalo, soy a la pared. Soy a la pared. Esto es mejor. Amén. Él sana, Él salva, Él liberta, Él liberta, Él sana, Él salva, Él liberta, Él liberta. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Vamos al Rey de Reyes. Gloria al Señor. Gloria a Dios, puede sentarse. Él es poderoso, amén. Después seguimos con la fiesta, gloria a Dios. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar, amén. Gloria a Dios, vamos a sentarnos, los salmistas, adoradores, los que se puedan sentar. Le pedimos al Señor quietud. Primeramente que trate con cada uno de nosotros, amén, con nuestra mente. Que todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios sea derribado. Que lo que no es de Dios se tiene que ir en el nombre de Jesús. Que todo pensamiento contrario a lo que Dios ha dispuesto para este día queda inoperante en el nombre poderoso de Jesús.
que la palabra del Señor se va a impartir. Y a mí me enseña la Biblia que después que se imparte la palabra, deben haber señales, milagros y prodigios. Si usted lo quiere anotar en Marcos 16:20, dice la Biblia que después de que los discípulos enseñaban la escritura o enseñaban la palabra o predicaban el evangelio, la Biblia dice que el Señor iba detrás de ellos, pero habla una palabra tremenda, dice confirmando lo que ellos decían. Confirmando lo que ellos decían, Jesús hacía señales, milagros y prodigios. Y si Marco lo establece allí es porque el Espíritu Santo se lo mostró. Y esta madrugada el Señor me hablaba con respecto a una palabra de todo lo que hemos vivido la iglesia en estas 2 semanas, que cada uno aportó un grano de arena, cada uno hubo presencia, hubo oración. Ayer decíamos, estaba cayendo el palo de agua, como decimos acá, y mandamos a activar ¿a quién? A la intercesión. Porque cada uno de nosotros tiene una función que hacer. Cuando caía más duro decíamos, ¿dónde está el equipo de intercesión? Y no es porque solamente ellos pueden llegar al trono de la gracia de Dios con la oración, sino que cada uno tenemos una función. Mientras uno estaba trabajando, unos estaban haciendo diligencia, el grupo de intercesión estaba intercediendo. Porque es un trabajo. Y como dijo Yulmari en la palabra que Dios de esta mañana, en 1 Corintios 15:58, dice la Biblia que trabajar a Dios no es en vano. No es en vano, porque siempre va a traer una recompensa. Y el Señor está buscando servidores y trabajadores para su obra. No para brillar, no para ver cuántos likes le pueden dar, sino trabajadores para su obra. Es más, dice la Biblia que es Él quien nos sale a buscar. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, capítulo 20, porque aquí hay un pasaje, una parábola, en donde Jesús le va a enseñar a sus discípulos, en Mateo capítulo 20, y solamente aparece en Mateo esta historia de la parábola de los obreros de la viña. Solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Había una discusión, se había presentado algo en el capítulo 19, en donde dice la Escritura que un joven rico se le presenta a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Pero cuáles? Le dice el joven. Le dice, bueno, tienes que cumplir esto y tienes que cumplir lo otro. Es en el capítulo 19. Y viene y cuando le dice, y para ser perfecto, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dice, vende todos tus bienes y repártesela a los pobres. Dice la Biblia que se entristeció. Y por el muchacho ponerse triste y alejarse de Jesús, Jesús dice estas palabras. En el capítulo 19, Jesús dice en el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Saben? El apóstol Pedro sabía
que si hacía este sacrificio de dejar todo y de seguir a Cristo, él podía preguntar, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener si te sigo? ¿Qué voy a obtener si te sirvo? ¿Qué voy a obtener si dejo a un lado lo que para mí era prioridad y te sigo a ti? Y tú eres mi prioridad. ¿Qué voy a obtener? Y nosotros, le digo Pedro, lo hemos dejado todo y te seguimos. ¿Qué voy a obtener de esto? ¿Qué dice la Biblia? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora en el versículo 29 no le dice solamente a ellos como discípulos, sino que dice y cualquiera, ¿verdad? Que haya dejado la casa, los hermanos, la hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra, por mi nombre, recibirá y heredará ¿qué? Pero en el versículo 30 dice, pero, ¿verdad que sí? Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes se han mantenido conmigo, dejaron todo. Pero yo me acuerdo cuando dejaste la barca llena de peces y te fuiste conmigo. Yo me acuerdo, Juan, cuando dejaste todo. Dejaste a tu padre Zebedeo para irte detrás de mí y me serviste. Van a tener recompensa. Ustedes se van a sentar conmigo. Ustedes se van a sentar conmigo en la mesa, dijo Jesús. Pero cualquiera dice la Biblia en el verso 29, que haya dejado casa. Cualquiera que tiene que dejar lo que tiene que hacer en su casa, cualquiera que tiene que decir a sus hermanos, a su mamá, a su papá, ahora vengo porque tengo que seguir a Jesús. Tengo que trabajar para Jesús. Ahora vengo. Dice la Biblia que no quedará sin recompensa y dice la Biblia que recibirá 100 veces más. Y también tiene una herencia. Heredará la vida eterna. Pero, le dice a ellos, muchos primero serán últimos o postreros. Y muchos últimos serán primeros. Así termina el capítulo 19. Pero comienza el 20, que es donde yo quiero predicar, donde quiero llevarlo. Y dice el por qué. Y dice, cuando él termina diciendo, porque los primeros serán últimos y los últimos serán los primeros, dice el 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. ¿Quién salió? Él no colocó un letrero que diga se solicita. Él no colocó un mensaje en el periódico diciendo solicito obreros. Él salió a buscar. Él salió a ver las capacidades. Él salió a ver la disposición. Recuerde que servirle a Dios, no importa el lugar donde te toque servir, sino el corazón dispuesto que tú tengas para servirle donde Él te necesita. De que si hoy tienes el micrófono para predicar y mañana te toca la puerta, sírvale a Dios de corazón. Porque el que te trabaja a Dios no es en vano, porque tendrás recompensa. Entonces viene Jesús y dice, pero ahora quiero hablarles a ustedes en parábola. Y ustedes lo entienden, porque a ustedes se les ha dado que entiendan la parábola. Y le dice, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que tenía mucho trabajo y decidió salir a buscar obreros. Y le llegó a los obreros. Había gente desocupada y él les llegó. Fíjense lo que dice la Biblia.
Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea que él le llegó y le dijo, hay mucho trabajo por hacer. ¿Ustedes quieren trabajar? Vayan a irse a la viña y yo les voy a dar un denario por día. ¿Están de acuerdo? Vayan pues. Y los envió. ¿Los obreros sabían lo que se les iba a pagar o no sabían? Sí sabían. Para ellos les resultó bien el pago, porque el denario consistía en un pago del salario de todo el día de trabajo, las 12 horas de trabajo. No como ahora que son 8 y hasta 6. Aquí. Eran 12 horas de trabajo. Y lo primero que el padre de familia hace es ponerse de acuerdo para que no haya problema. Y les dice, ¿ustedes quieren trabajar? ¿Tienen la necesidad? Sí. ¿Están sin hacer nada? Ajá. Yo les pago un denario. Pero vayan a mi viña a trabajar. Y ellos van. Pero dice la Biblia, en el verso 4, ¿verdad? 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, ya eran las 9 de la mañana. La primera hora eran las 6 de la mañana. El padre sale y consigue gente despierta. A las 6 de la mañana le dicen, ¿quieren trabajar? Sí, vayan pues. Ah, pero ¿cuánto es? Un denario. De acuerdo, de acuerdo. Vayan pues. Pero él vuelve a salir. Porque el padre sabía que la mies era mucho. El padre sabía que había mucho trabajo por hacer. Y a las 9 de la mañana sale a buscar otros empleados, pero ya los primeros tenían ¿cuántas horas trabajando? Los primeros tenían 3 horas, ¿cierto? Ellos estaban trabajando, ellos llegaron de primerito. Llegaron de primero a trabajar. Y entonces viene y dice, pero necesito más gente. Porque es que la viña es mucha. Necesito obrero. Y dice la Biblia que salió a las 9 de la mañana. Los que se despiertan 7, 8 de la mañana. A eso los consiguió. Y dice la Biblia, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Pero qué estaban haciendo? Desocupados. Estaban desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré, ¿qué dice? Y ellos fueron. Pero no les dijo cuánto. Dijo, los justos. Yo no sé si a ustedes, a alguien conocido pues, que le hace algo, un trabajo, y te dicen, bueno, dame lo que creáis que es justo. ¿Verdad? Y cuando usted le da lo que usted cree que es justo, se molesta. ¡Ay, qué tacaño la justicia de este hombre! Pero Jesús le dice que a los primeros les dijo, les voy a dar algo. Es un denario. O sea que los que fueron a trabajar primero sabían que cuando se terminara la jornada iban a recibir un denario. Pero los segundos, a las 9 de la mañana, que Jesús le dice, ustedes están desocupados en la plaza. Yo necesito que ustedes me vayan a trabajar en la viña y les voy a dar lo que es justo. Los segundos estaban esperando lo justo de este hombre, del padre de familia. Que la justicia representara al padre de familia cuando iba a cancelarle el trabajo. Ahora usted se imagina que ya habían un grupo, no dice cuánto, pero ya había un grupo trabajando desde el primer día. Y llegó el otro. Y ya habían pasado 3 horas. Yo me imagino que los que empezaron a trabajar ya se creían caporal cuando llegaron los segundos. Para mandarlo, ¿cierto? Usted va por allá, usted póngase allá, porque yo conozco todo esto. Dice la Biblia, verso 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo.
O sea que salió a las 12 del día también. Y salió a las 3 de la tarde también. Pero dice la Biblia que hizo lo mismo. Y saliendo, verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11. ¿Cuánto dije yo que era la hora de trabajo? 12. Y la hora 11, 11. ¿Y cuántas horas quedaban para trabajar? ¿Cuántas horas quedaban? Una. ¿Cómo estaban los que llegaron de primero? Vuelto nada. Cansado. Pero llegó un grupo. A las 11. Llegó un grupo. 11 horas de trabajo. O sea, llegaron a las 5 de la tarde. Porque a las 6, después de las 6 de la tarde para el judío, y es otro día. Entonces, llegó un grupo a las 5 de la tarde, mientras los de las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 de la mañana, 3 de la tarde, estaban trabajando. Llegó un grupo a trabajar, faltando una hora ya. Dice la Biblia. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? O sea que Jesús me está diciendo que el padre de familia sabía que este tipo de persona no estaba haciendo nada. Y por eso le digo, todo el día estáis desocupados. Todo el día. Le dijeron, el verso 7, porque nadie nos ha contratado. O sea, nadie le ha dicho venir a trabajar. Dice, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Verso 8. Cuando llegó, ¿qué? La noche. Recuerden que la Biblia, los judíos, después de las 6 de la tarde ya es de noche para ellos, porque es otro día ya. Cuando llegó la noche, dice la Biblia, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamame a los obreros y págales el jornal. Pero dice cómo lo va a hacer. Comenzando desde dónde? Hasta los primeros. Ya se recogió el ofrendo. Ya lo voy a dejar. Pásame algo allí de la ofrenda. Viene el padre de familia y dice: es la hora del pago. Es la hora del pago. Ya van. Tiene la misma denominación. Y le dice al mayordomo: vas a pagar. Vas a pagar. Pero ¿cómo hago? A los que van llegando, lo vas a llamar primero. Y le vas a pagar. Quizás tenía la lista como caporal. Y dijo, bueno, va llegando Yulax. Vení acá, Yula. Eso es lo que tiene aquí, es unos días nomás. Va llegando. Y la vocilla boleteó, pero va llegando apenas. Y vieron que le pagó lo justo. Dice la Biblia, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. No puedo pararlos a todos, tengo que parar por lo menos a uno por cada hora. 11. Una hora. Quizás le decía el que estaba de las 3, ¿cuántas horas trabajas? ¿Cuándo trabajas? 12. Una.
Si recibió un denario trabajando 1 hora, ¿cómo sé yo que estoy desde las 6 de la mañana? Eso me van a dar, porque estoy de primero. Y viene el caporal, sigue. Ajá, estos fueron los que trabajaron solamente 1 hora. Vamos a ver los que estaban aquí a las 3 de la tarde, trabajaron 3 horas. Vamos a llamar a los que estaban trabajando 3 horas. A ver, Nerca, te toca el pago. Y yo me imagino a Nerca mirándole la mano al que trabajó 1 hora. ¿Cuánto me va a dar a mí? Y vengo. ¿Qué está pasando en la mente de ella? Pero pónganse de frente. Pónganse de frente hacia ella. Yo le pagué. Y yo dije, ella trabajó 1 hora. Y le estoy pagando el denario. Ella trabajó 3 horas, llenó más globos que... Y le estoy pagando un denario. Y entonces digo, pero los que trabajaron a las 12 del mediodía, trabajaron que 6 horas. ¿Verdad? Bueno, y digo yo, a ver, Yulmari, mi anfitriona, mi secretaria, la que tiene que estar pendiente los jueves en la noche, la que sabe la respuesta que yo le voy a dar los jueves y la que tiene que esperar en la mañana que yo le diga lo que se va a predicar. Llegó. Toma. ¿Y ella tiene cuántas horas? Y ella ve el monte y ve a aquella que tiene una. ¿Cómo va la cabeza? La mente. Su corazón. ¿Cómo está? Pero los que estaban desde temprano están viendo el pago. Que pueden estar diciendo, a mí me va a tener que traer un camión de billetes. Y dicen, pero hay los que trabajaron 9 horas. Los que llegaron cuando trabajaron 9. Mildred. Y Mildred dijo, como yo he aguantado a la pastora, su carácter, su cosa, no, esa me va a dar de todo. Ya Mildred había sacado cuenta, heredera de las riquezas. Toma, Mildred. Está viendo eso. Y el que trabajó desde las 6 de la mañana está viendo que todavía hay plata en la mano del mayordomo. Y dijo, todo eso es para mí. Y dijo, Patricia, esa estuvo con pandereta cuando yo llegué, esa estuvo así. Y quizás ella vio, había mucho dinero en las manos. Pero ¿en qué acuerdo había quedado el Señor con Patricia? El denario. Y le dijo, así, toma. Y le pagó un denario. Y dice la Biblia, y al venir los que habían cerca de la hora 11, esto es Yulaxi, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué hacían? ¿Contra quién? Contra el padre de la familia, diciendo,
estos que van llegando, que lo que trabajaron es 1 hora, lo has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. ¿Sabes? Y de esta historia me llama la atención ese vete. Ese vete es tan tremendo, porque no le dice, toma lo que es tuyo y quédate aquí conmigo. Además, todo lo mío es tuyo. No le dices. Hay murmurando. Toma lo que es tuyo. Ahora se pone a llorar a mí, después que es verdad. Y dice la Biblia, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero que va llegando como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a darle un aplauso y usted me regresa el dinero. Allá, gloria al Señor. Él tiene que explicarle con manzana a sus discípulos que no es el tiempo que usted pueda estar sirviéndole, es con la calidad que usted le sirve a él. Y el pago no es por lo que usted le sirve, es por la justicia de él. O sea, el pago no es por lo que usted trabaja, el pago es por lo que Dios es para darle a usted. Usted puede decir, Señor, si tanto tiempo te he trabajado y llega inmediatamente le das la recompensa. Muchos, por tener ese corazón, esos pensamientos, no hemos recibido la recompensa. Es más, muchos, aunque queremos calificar, estamos descalificados de parte del Señor. En 1 Samuel capítulo 16, cuando Dios le habla a Samuel y le dice, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Tienes que irte a la ciudad de Belén donde está Isaí, porque yo me he provisto rey uno de sus hijos. Ahora, ¿cuántos hijos tenía Isaí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Registrados 8, registrados. ¿Verdad? Pero dice las Escrituras que Dios le dijo a Samuel, dile a Isaí a sus hijos que se santifiquen, que se limpien, porque van a presentar sacrificio. Y entre los hijos de él yo voy a tomarme uno como rey, conforme a mi corazón. Dice la Biblia que Samuel va, pero los que estaban en la casa eran 7. Los que estaban en la casa eran 7 hijos de Isaí, porque quizás para Isaí, aquel que era el número 8 no calificaba porque era el último. Pero la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Y aunque comenzaron a desfilar Eliab, Abinadab, Eliú, Sama, comenzaron a desfilar los hijos de Isaí y se terminan todos, Samuel tuvo que preguntarle, ¿tienes más hijos? Sí, pero hay uno. Pero es el más pequeño. Ese ni califica. Bueno, ese es el que tiene que venir. Porque en tu casa se va a cumplir que el último que tú tienes de tus hijos va a ser el primero. El último que para ti no califica va a ser el primero para Dios. Así que no nos vamos a sentar en la mesa si David no llega. Muchos de nosotros hacemos así. Descalificamos a los hijos. Y viene Dios y dice, ahora te lo voy a poner de primero. Descalificamos a los hermanos. Y viene el Señor y dice, ahora vas a ver lo que voy a hacer. Y nos coloca de primero.
Y por eso que el Señor le habla a los discípulos y le dice, ¿por qué yo tengo que hacer lo que tú me digas para dar justicia y darle justo pago a la persona que está trabajando conmigo? ¿Qué dice Primera de Corintios 15, que lo leyó Yulmari? Mucho calor, gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos, amados, está firme, constante, creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Nehemías estaba trabajando en la obra de la reconstrucción. Y Nehemías sabía que el trabajo que él iba a hacer en Dios no era en vano. Ahora, dice la Biblia que Nehemías tuvo que organizar al grupo. Unos eran atalayas, otros tenían que frisar, otros cargaban el instrumento y cargaban la espada por otro lado porque también tenían que pelear. Es más, dice la Biblia que no daba tiempo ni para bañarse. Y se bañaban en el mismo lugar de pelea. Ahí se bañaban ellos. Y otro grupito como Zambalá, Tobía y el árabe la monita, lo que querían era que la obra se terminara. Porque no dejaban, ni trabajaban, ni dejaban trabajar. Y por eso que Nehemías le dijo, ustedes no quieren ni arte ni parte. Ustedes no. Y cuando Nehemías termina la obra, le dice al Señor, acuérdate este día. Porque Nehemías sabía que trabajarle al Señor no era en vano. Y que toda obra, aunque para usted es pequeña, y usted dice, bueno, pero que yo lo único que hice fue enviar una brocha. Eso es trabajar para Dios. Bueno, pero yo lo que llegué fue en el último momento a poner un clavo. Eso es trabajar para Dios. Porque el que estuvo desde el primer día y el que estuvo solamente el último día va a recibir la misma recompensa. Va a recibir lo mismo. Porque el que da el pago es Dios. Y nosotros tenemos 6 años trabajando duro. Y muchos han estado conmigo desde el primer día. Desde el primer día. Patricia, y más cuando vio a Alejandro, más rápido se quedó. Sí. Patricia decía, yo no sé por qué estoy en medio de tantos viejitos. Y cuando llegó Alejandro, dijo, mi recompensa. Ahí está. Adriana, también desde el día 1 conmigo. Tu familia también. Mari vino. No vino. Anoche fue que vino. También desde el día 1. Eran como 11, Patricia, 12, por ahí. No eran muchos. Calé después de eso. Calé no estaba. Calé comenzó a llegar después. Los primeros que se han quedado, Patricia, Adriana, con su familia. Y ya los demás comenzaron a llegar después. Pero a las 6 de la mañana, Patricia y Adriana, ¿estaban qué? Trabajo. A las 6 de la mañana. Comenzaron a llegar los demás. Llegó Mila, que debe estar ahí, conectada, la primera. Y sigue trabajando, aunque está lejos, en Atlanta. Trabajando en la obra. Porque no es necesario estar presente para trabajar en la obra. Llegó después Trisay, llegó Mildred. Y comenzaron a llegar. Daisy. Me llegó Carlos Brito. Caleb. Carlos Bravo. Después de una campaña me llegó Areli.
Maye, de Maye llegó Kelly. Llegaron cada uno. Creo que hace 8 meses llegó Kareli, Karen, Devkari, Leoyi, Grey, su mamá, Lady. Como 6 meses llegó Andrea, ¿verdad? Yulmari llegó antes. Yulmari llegó antes. Y comenzaron a llegar. Cada uno comenzó a llegar a posicionarse de trabajar para Dios. Un día en el libro de Juan capítulo 4, Jesús ve a alguien que está trabajando más que los discípulos. Juan capítulo 4. La historia de la mujer samaritana. En el verso 35 hace una pregunta. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega, ¿recibe qué? O sea que siempre va a haber una recompensa, aunque usted no se cree interesado. Pedro dijo, yo le dejé todo, yo estoy trabajando, ¿y qué hay para mí? El mismo David, en 1 Samuel capítulo 17, cuando escucha al gigante que está blasfemando en contra del ejército del Dios viviente, y dice, hey, pero ¿qué le van a dar a aquel que venza al gigante? Usted no me diga que no quiere recibir nada. Y que es desinterés. Porque por lo menos sanidad quiere recibir. Restauración en su casa quiere recibir. Pastor, entonces no está mal entender de que va a venir recompensa. No, no está mal. Y David tuvo que volver a preguntar porque lo interrumpió un hermano. Ay, este es mero hablar. ¿Qué se le va a dar a aquel que vence? Mira, se le van a pagar todos los impuestos, exonerar los impuestos, se le va a dar la hija del rey. Listo, lo mato. Porque no iba a pagar más impuestos él y su familia, ¿verdad? Y digo, bueno, dale, con tal de no pagar impuestos, yo mato a ese gigante. Y aquí el Señor está diciendo que el que ciega, o sea, el que trabaja en el campo, en la obra, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Verso 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¡Qué tremendo! Y entonces me llama la atención es porque aquellos que labraron, aquellos que tuvieron que sacar la piedra, el escombro, la raíz, se molestan porque otro entra en sus labores. Y dice, ay, llegó este y yo estaba sacando los escombros, yo saqué los escombros, ya yo eché el piso, y ahora que está pulido, él viene a bailar encima del piso. Dice la Biblia que es Dios quien lo envía. Y que todos van a recibir un salario justo. Yo recuerdo un día cuando fui a la iglesia, yo le digo Tierra de Redimido, pero no me acuerdo cómo se llama la iglesia. Donde fui para allá, Tierra de Redimido, donde fui a tu iglesia. Allá por los Bucares. Era el sector de la Tierra de Redimido, ¿verdad? Y recuerdo que cuando yo llegué allá, yo me asombré. Porque era una tierra que no se había metido el arado. Yo decía, Dios mío, esto es Sodoma y Gomorra. Y enviaron a estos muchachos para acá, lo que pueden es que Sodoma y Gomorra los mate. Porque era una tierra que no se había trabajado. Era tremendo.
Yo salí de allá de verdad impactada por lo difícil del terreno. Y cuando estoy hablando del terreno, estoy hablando del corazón de la gente que estaba ahí. Y para allá enviaron al pastor Ezequiel Eguivela. Pero Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Que hacen como, van para 2 años, ¿verdad? Que se vinieron para acá, a la mejor tierra. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Nueva Jerusalén. Y porque Dios les dijo, porque saben que yo no les iba a decir, ¿verdad, pastor Ezequiel? Como yo le decía anoche a alguien, a mí me pueden acusar de todo, pero menos de ladrona de ovejas, porque no soy. Y el Señor comenzó a trabajar y a buscar gente para su viña. Y dice la Biblia allí en el libro de Juan capítulo 4, verso 35 en adelante, que Jesús le manda a sus discípulos a levantar la mirada. Se levanten la mirada porque aquí está sucediendo algo. Ustedes dicen que aún no es tiempo para trabajar en mi viña. Ustedes dicen que aún no es tiempo para trabajar en mi obra. Ustedes dicen que aún no es tiempo para recoger. Mas yo os digo que ya es el tiempo. Le dice. Y le dice también, miren lo que dice ahí mismo, ¿verdad? En el verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Los encajó. Usted puede salir a predicar el evangelio. Usted puede enseñarle el evangelio a alguien y Dios dice, y si yo quiero que envío a otro a la labor que usted está haciendo. Si yo quiero que. Porque es Dios. Los discípulos estaban caminando con Jesús y aún no habían entrado a las labores. Y Jesús le dice, hoy van a entrar a las labores. Pero ¿quién labró? ¿Quién labró? Allí. ¿Quién traía la mies? ¿Quién traía la multitud? ¿Quién traía la multitud a los pies de Cristo? La samaritana. Una mujer. Que no le importó solamente llevar las almas a Jesús y que ellos se encargaran de discipularlos. Yo me imagino a la mujer samaritana, mi trabajo es traerlos a los pies de Cristo y Cristo verá a quién pondrá a discipularlos a ellos. Y nosotros nos ponemos celosos porque nos quitan un discípulo. ¿Y quién dijo que de usted? ¿Cuánto le quitaron a la mujer samaritana? Jesús le dijo, ella está trabajando. Ella fue la que labró la tierra. Ella los trajo a mis pies. Y ustedes van a entrar en las labores de ella. Van a trabajar lo que ella comenzó. Ustedes lo van a terminar. Y ella gozosa, entregándole a Jesús todas esas almas que estaban allí. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 8. Recuerde que Jesús escogió 12. Recuerde la historia que vino, dice la Biblia, que Judas se ahogó y tuvieron que levantar a Matías. Y eran 12 discípulos. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, quiero que me acompañe allí. Porque allí llegó un último. 15, versículo 8. Vamos a leer desde el 6 para que puedan entender. El apóstol Pablo está hablando que Jesús se le aparece a 500 personas, a sus discípulos. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense esto. ¿Cuánto tiempo caminaron los discípulos con Jesús? ¿Cómo cuántos años? ¿Cuántos años? Como 3 y medio, por allí espero. Y ellos siempre discutían, ellos tenían un tema de discusión. Tenían un tema de discusión. ¿Y cuál era? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el mayor? Ese era su tema de discusión. Y yo me imagino a Simón Pedro decir, el mayor es mi hermano Andrés. Porque cuando Jesús andaba caminando solo por el Jordán, Juan le dijo a mi hermano, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él tenés que seguir. Y Andrés fue. Y después de llamar a Natanael, me mandó allá, me fue a buscar a mí. Y después Jesús me consiguió en el mar, estaba pescando y no pesqué nada. Ahí llegó Jesús. Juan a vos te llamó después. Tomás, y ni hablar de Leví. ¿Saben? Me llama la atención porque si usted lee en el libro de Lucas capítulo 5, verso 27 del llamado de Leví, ya Jesús había hecho un milagro con el hombre que estaba paralítico, que metieron por el techo. Jesús había hecho un milagro con este hombre y había hecho los milagros de la suegra de Pedro, había hecho muchos milagros, pero aún Leví no estaba. Y me llama la atención eso porque dice la Biblia que después del milagro vino Jesús y se consiguió con Leví, un publicano, un recaudador de impuestos. Y le digo, sígueme. Pero si la Biblia dice que después del milagro, quiere decir que ya aún Leví no estaba como jornalero. No estaba trabajando. Y ahora usted se imagina cuando estaban discutiendo quién era el mayor, ¿qué podía decir Leví? Ustedes que se están peleando entre ustedes, que Jesús llamó a Juan y Andrés, y llamó a Pedro, y llamó a Jacobo, y yo fui el último. Y ese Leví tenía por sobrenombre Mateo, y escribió el primer evangelio que aparece en la Biblia. Porque muchas veces los últimos van a ser los primeros. Quizás él decía, bueno, pues, yo no voy a entrar en esa discusión porque yo sé cuál es el lugar en donde estoy. Soy el último. Y Jesús, tranquilo, Leví, que tú vas a escribir 28 capítulos que van a hablar de ti. Aunque llegaste de último, también vas a recibir tu recompensa. Vamos a darle un aplauso al Señor. No importa el tiempo, el momento que usted tenga el Señor, usted va a recibir su recompensa justa. Justa. Señor, con tanto tiempo que he trabajado, no has matado ni un becerro para mí. Eso lo dijo el hijo mayor del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo lo dijo. Tanto tiempo. Y dice, muchacho, si todo lo que yo tengo es tuyo, te quedaste conmigo y hay recompensa. Me estás trabajando, hay recompensa.
Pero ¿por qué te quejas? Porque al otro le di un anillo, un calzado y una vestidura. Solamente le di eso, lo restituí. Y para perdonarlo y restituirlo es para que se hagan fiesta en los cielos. Y todo es tuyo. ¿Cuánto vale un cordero si todo es tuyo? ¿Cuánto podrá valer una túnica que le estoy dando a él si todo lo que yo tengo es tuyo? ¿Por qué te estás molestando si le estoy dando un anillo a él si lo que yo tengo es que es suyo? Porque muchas veces por estar mirando a los demás no vemos lo que Dios nos tiene para nosotros. Y yo diciendo, y uno diciéndole a Dios, ¿y por qué le diste una túnica a Carlos Brito? ¿Y por qué le diste un anillo a Brito? ¿Y por qué le diste un calzado? Y a ti te he entregado todo. Y te estás fijando nomás en eso. Pero yo me quedé contigo. Pero él estaba muerto y ahora vive. El Señor nos va a recompensar según su justicia. Por eso es que Él le dijo a los obreros, a los primeros sí les dio el monto, a más ninguno. A los primeros sí les dijo, les voy a dar un denario si trabajan 12 horas. ¿Saben? Me llegan a las 6 de la mañana y se me van a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde me hacen la fila y yo les pago. ¿Cuánto te voy a pagar? Un denario, Señor. Listo, listo, de acuerdo, de acuerdo. Pero al ver que llegaban más, si yo que estoy de primero, estoy de primero, aquel que va llegando no puede recibir lo mismo que yo. A ese le darán un cuarto de denario, porque no me le pueden dar un denario. Y sorpresa, le dieron un denario. Usted no sabe, no sé cómo, si como usted tiene varios hijos, por ejemplo, Isabela y Sarai, cuando le vamos a dar algo, un refresco, ellas se miden el vaso. Y comienzan, a ella le echaste menos, a ella le echaste más. Y uno tiene que darle a la medida el mismo color de vaso, el mismo plato, el mismo color de plato. Porque si no, se forma la Tercera Guerra Mundial. Porque se están fijando en lo que se le da al uno y lo que se le da al otro. Que cuando usted llegue acá y le toque limpiar la silla, hágalo con pasión y con amor, sabiendo que aquel que se va a sentar en esa silla, Dios va a tratar y va a tratar con el corazón de la persona que esté sentada. Que usted diga, Señor, en el nombre de Jesús, mientras le paso el trapito a esta silla, esta silla, Señor, que el que se siente, que se le dé el corrientazo y que se arrepienta de su pecado, que se restaure y que reciba liberación, reciba sanidad. Porque servirle a Dios no importa el lugar donde te pongan, sino el corazón que tú tienes para servirle a Él. Señor, me pusieron en la puerta. Yo voy a ver cuántos inconversos entran y cuántos convertidos salen. Cuánta gente atada entra y cuánta gente libre sale. Aleluya, Señor. Que los que entran atados se van libres. Los que entran sin Cristo se van con Cristo. Los que entran enfermos se van sanos. Esa es la mentalidad de un obrero de Dios. Me pusieron en la puerta y a Maya la pusieron a servir con la pastora. Ahí están, de las dos. Una en la puerta y una a servir. No es la posición, es tu corazón. ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? Necesitamos servirle con amor. Que no nos diga como le dijo a uno de los jornaleros, dijo a uno, le dijo, toma tu pago
Pero anda, vete. Anda, vete, porque vienes por salario y no por amor a mi obra. ¿Te interesa más saber cuánto te van a dar que lo que tú puedes hacer para mí? Me dejaron las sillas a mí sola. Las tuve que limpiar yo sola. Pastora, aún no está lista. ¿Cómo encontró Patricia ayer? Patricia llegó hermosísima con Lice. Me encontró con los pies mojados, con el pelo enrollado y tenía que salir. No, me iba a vestir, ¿verdad? Ya cuando ella llegó. Pero teníamos que trabajar. Cuando cayó el palo de agua, nos tuvimos que lanzar al agua para irnos a buscar las cosas. Nos montamos en el carro de Karen. Yo tenía el mono casi por la pantorrilla llena de agua. Porque nos tocó esa hora. Nos tocó trabajar hasta la última hora. ¿Cuántos días? La semana pasada yo escondía mis manos porque todavía tenía pintura. A veces se nos escapaban los manchones por un lado. Para trabajar. Y después que unos trabajaron desde la mañana, llegaron los de las 7 de la noche. A limpiar la silla, a limpiar porque ya se había terminado una labor. Y otros entraron a la labor. Y ya a las 9 estaba Maye con el grupo intercediendo. Y a las 6 otro grupo intercediendo, Mila. Intercediendo. Porque cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer. Por eso que viene Jesús en la parábola, le pregunta, ¿y por qué están desocupados ustedes? No, pero que nadie me ha dicho nada. Porque hay gente que le tiene uno que decir, se va a sentar en la silla sucia y le tiene que decir, mira, toma el trapito, limpiarla para que te senté. Por eso que Jesús dice, cuando le habla a los siervos y le dice, siervo inútil, porque solamente hiciste lo que te mandaron a hacer y no más. Como por ejemplo, que uno diga, Maye, voy a poner a Maye de ejemplo porque la tengo al frente. Maye, coloca la silla, porque ya Kelly tuvo que haber barrido. Pero Kelly no ha llegado porque Kelly vive lejos. Y Kelly no ha llegado. Entonces viene Maye a poner la silla, pero ve el piso sucio. Y viene Maye, como nomás quiere hacer lo que le mandaron a hacer, coloca la silla y el piso sucio. Pero como Maye sabe que puede hacer más de lo que le mandaron a hacer, ¿qué va a hacer Maye primero? Barrer. Y va a cuidar a Kelly. Ella no va a decir, pastora, Kelly no vino. Y yo ya vi Kelly hablando conmigo, pastora, estoy varada. Pastora, no puedo. Pero yo sé que Maye lo va a hacer por mí. Que usted puede hacer por los demás lo que por los demás por el momento no pueden hacer. Y que lo haga de corazón. Dice la Biblia, como para el Señor. Todos trabajamos. Estas fueron 2 semanas duras, fuertes, en donde nos íbamos 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, unos a trabajar al siguiente día, otros se quedaban dormidos, otros ya estaban aquí al otro día. Pero se logró el objetivo. Yo no sé si usted puede mirar alrededor y ver la iglesia como está bonita. Cada uno colocó un granito. Cada uno. Se llegó con el objetivo. Y Dios nos mandó a ensanchar.
Gloria al Señor. Es una iglesia que ha trabajado. Alguien me dijo hace días, que venía de otra congregación, dijo, yo trabajaba algo allá cocinando en otra congregación, pero como aquí he trabajado y he trabajado duro. Porque en la obra del Señor se viene a trabajar, no sentarse porque la silla ya está lista. Es a trabajar. Un día habíamos arreglado la silla y llegó Alejandro y nos la descompuso toda, ¿te acuerdas? ¿Ah? Hace como 3 domingos. Nosotros contentos, oye, se ve lindo la silla. Y llegó Alejandro y se dio cuenta que no estaban puestas como deberían estar puestas. Y cuando y nosotros quedamos. Pero las arregló. ¿Y por qué él sabía que las sillas no estaban puestas como deberían estar puestas? Porque lo había hecho siempre. Arreglar, y ya aprendimos, ¿verdad? Hoy no nos las desbarató, hoy lo hicimos bien. Entonces, donde el Señor te coloque a trabajar, hazlo con amor. Aunque tengas 1 hora de trabajo. Aunque tengas desde las 6 de la mañana, 12 horas con él. Trabaja con la misma pasión como trabajaste el primer día. Y que todo lo hagas por él y para él. Que si te tocó brocha o te tocó llenarte de lijar, por ahí hay un chiste de Carlos Burito lijando, o te tocó lijar, o te tocó agarrar una espátula, o te tocó pintar el techo. Miren cómo quedó el techo. Buenos pintores trajo el Señor para él. Aprendimos a echar masilla, después Alejandro nos corrigió. Porque lo echábamos con espátula, ¿no? Queríamos arreglarlo con espátula y con espátula no es con llana. Y nos creíamos unos profesionales echando espátula. Pero se aprende en el camino. Se aprende. No se canse de trabajar para el Señor. No se canse. Porque Él es el que paga bien. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él paga bien. Él es el que paga. Quizás usted no va a recibir en su cuenta bancaria milagrosamente un dinero, pero podrá recibir liberación para sus hijos, para su esposo, que haya conversión en su esposo. Y usted dice, wow, desde que trabajé, desde que agarré una escoba, desde que me fui a evangelizar, desde que prediqué la palabra y sigo predicando el evangelio, Dios se está metiendo con mi familia. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 11 que cuando Jesús le dio instrucciones a sus discípulos para que ellos fueran a las ciudades vecinas a predicar el evangelio, dice la Biblia, y Jesús se fue a las ciudades de ellos. ¿Sabe? Me llama la atención esto porque mientras Jesús los manda, mira, usted va al norte y su familia queda en el sur. Usted va al norte que yo me ocupo del sur. Yo me ocupo de sus hijos. Yo me ocupo de su familia. Usted me trabaja y yo me ocupo de ellos. ¿Por qué creen que Jesús se fue a las ciudades de ellos? Si Jesús dice en la Biblia en Mateo capítulo 11 que los envió, vayan. Y mientras ustedes van por allá, yo voy por donde está su familia. A tratar con ellos. A tratar con los hijos. Porque el trabajo que estás haciendo para mí, dice el Señor, no es en vano. No es en vano. Yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? Vamos a ponernos sobre la vida. Ay, pastora, yo ni trabajé mucho. Usted llegó a la hora 11. Usted llegó a la hora 11 y hay recompensa. Y nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, recordándole que Cristo le ama y su pastora también, y esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo le ama. Bendiciones. ¿Dónde están los obreros?